Entonces, Gabriel Escobar, que es experto en el tema del lenguaje, es nuestro primer invitado. Y ya te diste cuenta, Gabriel, que estamos nerviosos y no sabemos si hablamos correctamente o si cometemos muchos errores, pero para eso está usted, ¿sí o no? Así que bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Primero hay que entender el idioma como lo que es, está vivo, va cambiando también según la época. Bueno, sí, ustedes en su conversación de introducción hablaron cosas muy interesantes, entre ellas el idioma está vivo. Pero el idioma puede cambiar y adaptarse a las épocas, a cada época, pero siguiendo unas reglas. Por ejemplo, la gente está olvidando todas las normas. Nosotros llevamos desde el 2009 con una nueva gramática y desde el 2010 con una nueva ortografía. Y le digo que la gente que escribe, no digamos solamente los periodistas, porque muchas veces cuando lo ven a uno, como uno tiene columnas del periódico y que busca los errores, sino que mucha otra gente en muchas partes olvidan las normas. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, esta mañana estuve en CEDIMEC, un laboratorio clínico, tenían que tomar unas pruebas y resulta que el nombre CEDIMEC con una mayúscula intermedia, Transmilenio con una mayúscula intermedia y muchos otros acrónimos que así se llaman las palabras que sirven para identificar unas empresas y que se toman de diferentes palabras del nombre y las van acomodando. No tienen por qué llevar mayúscula intermedia. Por ejemplo, pymes, otro Sí. No tienen por qué llevar Y entre la P y la M. Y la M. Se pone I latina como 25. Ajá. Pero sí represente pequeña y mediana empresa. Porque Sí. eso es lo que significa, ¿cierto? Cuando usted Pero escribe, el I se escribe con Y, no se escribe con cuando I usted latina. escribe 25, es 20 y 5. Y lo escribes con I Y latina. lo escribes con I latina. Correveidile es una de las palabras compuestas que más palabras tiene, que son 4. Corre, ve y dile. 5 con el pronombre. Correveidile. Tiene Correveidile es una palabra. Eso es una Me palabra. estoy enterando. Una sola palabra. Y no tenemos el diccionario, qué lástima. No, es una sola palabra y es una palabra compuesta. Una palabra compuesta, corre, ve y dile. Corre, ve y vaya cuente. El correveidile El es un correveidile. chismoso. Sí. Ajá. Exacto. Yo también pensaba que era una frase, no que fuera una palabra compuesta. ¿Cuáles son los Empezamos. errores más comunes que cometemos al hablar? Ya comenté uno. Sí. Pues, el de los acrónimos. Tenemos lo peor, los eufemismos. Se nos está llenando el idioma de unos eufemismos que son tontos, bobos. ¿Qué son eufemismos? Eufemismo es cambiar una palabra y poner otra o una frase, porque es que ya son frases enteras. Usted no puede decir discapacitado, sino persona en capacidad. Situación de discapacidad. En situación de discapacidad y es el mismo discapacitado. O ese lenguaje inclusivo, No, perdón, pero entonces, hola a todas y todos, ¿cómo están, niñas, niños, Millones señoras, y señores, millonas. jóvenes, millones y millonas? ¿Ven? Eso El Si sí, los femenino de discursos muchas ya de palabras, por sí sí. eran largos, ahora se volvieron eternos. Y yo estoy trabajando una cosa que la tomé precisamente de esos eufemismos. Sí, todas esas palabras son eufemísticas. Recuerdo cuando hace como 7 años, eso fue en 2007, cuando estuvo la asamblea de las academias de la lengua aquí en Medellín y se aprobó la nueva gramática, por eso la nueva gramática se llama la gramática de Medellín, porque la aprobaron aquí. Y entonces yo dije, en una entrevista que me hicieron, que hablando de los eufemismos, dije, hombre, pero ¿para qué decir adulto mayor si todos los adultos son mayores? Es que no hay nada malo pues sí. que una persona sea un anciano. Yo, por ejemplo, soy un anciano,
¿Por qué? Porque he vivido mucho y esa es la definición que tiene el diccionario. Se enojaron conmigo todos los compañeros de bachillerato, que porque si yo era un anciano, ellos también. También. Si no le ven el lado positivo al asunto, no tienen que hacer filas, por ejemplo, hay filas preferenciales. descuento en el Sí, o sea, tienen metro. muchas Hay ventajas. muchas cosas. Una vez le dije a una señora que estaba sentada para pagar el catastro en Envigado. Y le dije, señora, ¿para qué hace fila? Los viejitos podemos podemos pagar allí en aquella taquilla. Yo no soy viejita, y volvió y se sentó. Ay, se puso furiosa. Tengo una duda, porque con la profesión hay muchas personas que me preguntan, ¿se dice médico? ¿Le puedo decir médico o le tengo que decir médica? Y yo, pues no sé, como quiera. O gerente, gerenta, Como presidente, quiera. presidenta. Presidente, presidenta, exactamente. El femenino, ese tipo de cosas. Cuando mi hija me dijo, y te voy a dedicar mi grado, ¿cómo es? Mi diploma de médico. Le dije, es que vas a cambiar de sexo. ¿Qué se dice médica? Bien, mi médica. Muy bien. Ajá, Se con eso dice aprendemos. la gerente o la gerenta. Bueno, eso es lo que estoy trabajando ahora. Porque hace por ahí unos 7 años, la ministra de Igualdad de España, y siendo igualdad, pues ella es de ese idioma incluyente, Ajá. incluyente, del cual yo no participo. ¿Por qué? Porque se dice que el masculino Abarca comprende el masculino y femenino. Comprende el femenino. Eso se llama el término no marcado. Es que en qué momento metimos la guerra de los Sí, sexos en pero, el pero, idioma. pero que me conteste, Sí, por sí, favor. Así se dice. espérate un momentico, ¿por qué te digo que estoy escribiendo eso? Porque la señora, con su lenguaje incluyente, llegó y dijo, todos los miembros y las miembras. Ay, no, espantosa esa palabra. Exacto, No, no, espantosa esa palabra. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué es espantosa la palabra? Porque no la ha oído, porque no la ha escuchado. Sí, seguro. Entonces, si usted dice, las miembros de este movimiento, eso se oye raro, pero comience a decirlo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con la primera mujer que se graduó de médica? Pues que no le podían decir la médica, sino la médico. Y era gravísimo. Pero entonces el artículo es femenino y digamos que la Sí. profesión o el cargo No puede tiene razón ser... de ser. Pero por eso es lo que yo te estoy masculino. diciendo. Pues esas palabras se llaman comunes a dos géneros cuando se dice la médica y la médico. Pero ya al principio, sí, la médico fulano, la médico tal, la ingeniero, la abogado. Eso era ridículo. Sí. Pero era una blasfemia decirlos en femenino. Pero es que las mujeres también, y qué pena que son ustedes 3 mujeres. A ver, ¿qué vas a Y decir? me van a apabullar. Cuidadito. A ver. Y me van a apabullar. Por un lado dicen que hay que decir los miembros y las miembras, o los millones y las millonas, y por el otro lado dicen, no, a mí no me diga poetisa. A mí no me vaya a decir poetisa, dígame poeta. Y se enojan. Ay, pero poetisa es lindo. ¿Ah? Poetisa es lindo. Pero no le gusta Está las Pero no permitido. les gusta. Ajá. No les gusta, ni a una generala le gusta que le digan generala, ni a una coronela. Estaba yo, Es que suenan raro. estaba yo Cada hablando uno. ese tema con un mayor en San Pedro de Urabá, cuando yo trabajaba con la empresa antioqueña de energía. Y llegamos a ese tema de las mujeres. En esas entran un par de tenientas. Yo no sabía que eran tenientas porque no sabía distinguir Los las rangos, ujú. las charreteras. Entonces le dije, por ejemplo, mi mayor, ¿qué son esas 2 muchachas? Eran hermosísimas, pues, entre estas cosas. ¿Qué son esas 2 muchachas? Son tenientes. Dije, mira, ¿a usted no le parece un pecado muy grande de parte de hermosura y llamarla a usted masculino? Para mí son unas tenientas y son hermosas. Y hombre, tiene razón. De mañana en adelante, de hoy en adelante, en este batallón, esas señoritas van a seguir siendo tenientas. Bueno, ahora, hay otras expresiones, yo sigo con el tema del ha habido, han tenido, pues
Ha habido, han habido. Exacto. Bueno, perdón, pero acabamos Limpiando. despachando. ¿Le quedó bien lo de los... Sí, me queda claro que no hay un consenso, pues, y todavía es algo que se está decidiendo. Sí, es no, lo que... y que en realidad hay que acostumbrarnos. Es cuestión de- porque usted ya dice tranquila presidenta, pero no dice estudiante. Como fue la de Maduro. Sí, mientras Usted, uno ¿cierto? va Es que Maduro tiene- acostumbrándose Entonces, al término. Ah, la de Maduro fue millones y millones. Maduro es millones y Y millones. liceos y liceas. Ah, los liceos y las liceas, sí. Pero es que no, Ah, ese bueno, es otro pero es que tema. Maduro Usted tiene lo ve uno hablando todo- inglés. Ah, hablando inglés lo máximo. Sí, Ajá, eso ya no hablo es. bien español. Entonces, de Dale. todas maneras, esperemos que como se la gente acostumbró a decir la médica, como se acostumbró a decir la presidenta, algún día puede decir la estudianta, algún día puede decir la miembra y puede decir la testiga. ¿Por qué? Porque no hay razón para que esos términos no tengan su femenino. La estudianta. Correcto. ¿Ha habido La o han habido? estudianta. Bueno, es que el verbo haber, cuando significa existencia, solamente se conjuga en tercera persona del singular, en todos los tiempos, en todos los modos y en todas las voces. Entonces, por ejemplo, la voz ha habido es una voz pasiva. Entonces, no, es un modo con auxiliar. La voz pasiva es con el verbo ser, ha sido. Entonces, y si yo digo, ve, les decía yo a los trabajadores, ¿cuántos trabajadores hay para hacer esa obra? Habemos 8. Eso es incorrecto. Somos 8. Somos 8, porque ahí no cabe el hay 8. Pero si cuando yo... Me incluyo. Cuando yo me incluyo, estaban utilizando el hay conmigo. Ajá. Pero eso da, precisamente, cuando yo me incluyo estamos, el somos. Porque cuando es hay conmigo, entonces se presenta una anfibología. O sea, hay una persona dice, hay conmigo 4 personas. En este caso, hay conmigo 4 personas. Entonces, otra persona puede entender que conmigo Son 5. Sí, claro. Claro. Sí, ¿te cuenta o no te Claro. cuenta dentro de eso? Entonces ahí incluyéndome todo, esas Somos. Somos. Esas somos. Somos Por los lo que demás, somos. hubo fiestas, hubo Manifestaciones, premios, Celebraciones, Hubieron. en una tragedia hubo heridos. Hubo ¿Sí heridos. o no? Nunca No hubieron. Nunca hubieron. Nunca hubieron. No, el hubieron nunca se usa. O hubieron de pensar, No, lo que pasa sí, es que ya para otros usos y significados del verbo haber, sí se puede. usa el... Sí puede caber el hubiera. No, pues, bueno, por favor, la invitación para que lean su columna, qué días aparece, en qué medio, y así todos nos vamos Bueno, lamentablemente enterando. la columna del periódico El Colombiano me la cortaron hace como 7 años. Ajá. No quisieron más. No querían oír. Pero tengo 2 columnas. Tengo 2 columnas y un blog dedicado al idioma. Ay, qué bueno. ¿Y cómo es el blog? ¿Cómo te encontramos en el blog? El blog se llama el blog de Donabel, blogspot.com. Ay, buenísimo. El blog de Don Abel. Así lo vamos a encontrar. Muchísimas Ah, sí. gracias por acompañarnos. Muy amable. Bueno, de todas Muchísimas maneras, gracias. cualquier día que tengan duda, con mucho gusto. Ay, es casi todos los Muy días. Dudas entretenido, todas además. y todos los Sí. días. Así Cierto, es. hay que aprender. Nos separamos un segundito y ya regresamos con más del programa.